¿Dónde puede esconderse un elefante? Un día, Trompón el elefante jugaba al escondite con unos amigos. A Trompón no le gustaba jugar al escondite porque siempre le descubrían antes que a los otros. Ya te vemos, Trompón, decían sus amigos. No hay derecho, decía Trompón. Soy demasiado grandote, no tengo dónde esconderme. En esto apareció volando un pájaro y exclamó: ¡Se acercan los cazadores a ocultarse todo el mundo! ¡Ay de mí!, dijo Trompón. No tengo dónde esconderme. No te preocupes, dijo el tigre. Túmbate entre la hierba y los cazadores no te verán. Fíjate en mí. El tigre se tumbó sobre la hierba y como sus rayas parecían sombras, apenas se le distinguía. Pero cuando el elefante quiso hacer lo mismo, resultó que los otros animales podían distinguirle perfectamente. ¿A qué parezco una sombra?, preguntó Trompón. ¿Qué va?, contestaron los otros. Pareces realmente un elefante tumbado en la hierba. ¿Qué voy a hacer?, se lamentó Trompón. Soy demasiado grande para esconderme. Un mono oyó lo que decía Trompón y acudió en su ayuda. Súbete en lo alto de un árbol, dijo. A los cazadores no se les ocurrirá buscarte allí. El mono trepó hasta lo alto del árbol y quedó oculto por las hojas. Pero cuando el elefante hizo lo mismo, el árbol se inclinó hasta el suelo y las hojas no le tapaban. Eso no sirve, dijo Trompón. Pero te lo agradezco de todos modos. Entonces intervino una tortuga. Si te quedas bien quietecito, dijo, parecerás una piedra. Fíjate en mí. La tortuga metió la cabeza, las patas y la cola dentro de su caparazón y se quedó inmóvil. ¡Asombroso!, dijo Trompón. Pareces una piedra. Claro, dijo la tortuga. Ahora inténtalo tú. Trompón se encogió todo lo que pudo y se quedó inmóvil. Pero por más que intentaba disimularlo, seguía pareciendo un elefante. ¡Ay de mí!, se quejó. Se acercan los cazadores y no tengo dónde esconderme. Esconderse es fácil, dijo un avestruz. Esconde la cabeza en la arena como yo y no te verá nadie. Trompón cavó un agujero profundo y metió la cabeza en él. Al cabo de un minuto sacó la cabeza y comenzó a toser. Eso tampoco sirve, dijo tosiendo. Tengo la boca llena de arena y casi no puedo respirar. Eso no es ninguna solución, estúpida, dijeron los otros animales al avestruz. Se os ve casi todo el cuerpo. El babuino propuso lo siguiente. Escóndete en mi cueva. Está tan oscura que los cazadores no te verán. Pero Trompón no cabía en la cueva del babuino. Solo consiguió meter la mitad de su cuerpo y la otra que se quedó fuera tenía todo el aspecto de ser la parte trasera de un elefante. ¿Qué voy a hacer?, suspiró Trompón. Se acercan los cazadores y no tengo dónde esconderme. A mí me sobran unas cuantas plumas, ¡oh!, dijo un viejo loro. Póntelas y a lo mejor pareces un pájaro. ¡Oh! Trompón se revolvió en el barro y luego saltó sobre el montón de plumas. Ya está, dijo. ¿Qué aspecto tengo? Los otros animales se echaron a reír y contestaron. Desde luego no pareces un pájaro. Pareces un elefante cubierto de plumas. Trompón estaba desesperado. Se sentó y rompió a llorar. No te pongas así, amigo, dijeron los otros animales. Ya se nos ocurrirá algo. Le quitaron el barro y las plumas y estuvieron toda la noche haciéndole compañía intentando descubrir la forma en que podría esconderse de los cazadores, pero ninguno daba con la solución. Poco antes del amanecer, el loro volvió a presentarse y dijo: ¡Oh! ¡Los cazadores están al llegar! ¿Cómo es que no os habéis escondido? ¡Oh! Estamos pensando en la forma de camuflar a Trompón, dijeron los otros animales. ¡Oh! ¡Sígueme!, dijo el pájaro. Creo que tengo la solución. Trompón siguió al pájaro hasta el río. Métete en la parte más profunda del río y siéntate, le ordenó el pájaro. ¿Me voy a ahogar?, protestó Trompón. No te ahogarás si respiras por la trompa, le explicó el pájaro. Apresúrate que vienen los cazadores. Trompón tuvo el tiempo justo para sentarse, pues en aquel preciso instante
se acercaron los cazadores en una canoa. Los animales observaron la escena desde sus respectivos escondites mientras los cazadores llegaban al lugar donde se hallaba Trompón sentado en el agua con la trompa erguida. El pájaro vino volando y se posó sobre la trompa, y al hacerlo, sus plumas hicieron cosquillas al elefante, provocándole un estornudo. Los cazadores se detuvieron y miraron al pajarillo posado en lo que parecía un leño que salía del agua. ¿Has oído estornudar a ese pájaro? Preguntó uno de los cazadores. Sí, Dijo el otro. parecía un elefante. Desde luego, pasan por aquí cosas muy extrañas. Total, que apresuraron su marcha y se perdieron rápidamente por un recodo del río. Los animales estaban contentísimos, sobre todo Trompón, porque por fin había dado con la manera de esconderse. Pasaron todo el día bailando y divirtiéndose, y cuando a sus compañeros animales ya les flaqueaban las fuerzas, a Trompón todavía le sobraban energías para continuar. Venga, Dijo alegremente. juguemos al escondite. El capitán Bocanegra. Una calurosa noche de verano, hace muchísimo tiempo, un jovencito de nombre Pedro se hallaba sentado en las escaleras de la posada Nido del Cuervo cuando el reloj de la iglesia dio las 10. En el interior de la posada, su tío Jorge charlaba con un forastero, mientras Pedro escuchaba los relatos fantásticos de 3 pescadores. Bocanegra, Dijo el más alto. así se llamaba, Capitán Guillermo Bocanegra. Lo colgaron hará 100 años por atraer a los barcos hasta estas rocas y robar sus cargamentos después de asesinar a la tripulación. Está enterrado en el cementerio detrás de la iglesia y hay quien dice que su espíritu todavía ronda por ahí. ¿Le ha visto alguien?, Preguntó Pedro. Sí, muchacho, le he visto yo. Y menuda aparición con la cadena que llevaba cuando le ahorcaron. Pedro se levantó de un salto. El hombre alto se echó a reír y dijo: Quizás aparezca esta noche, Pedro. Suele hacerlo en las noches de luna llena. Así que te recomiendo que no salgas de casa esta noche. Los 3 pescadores tomaron unas cervezas y abandonaron la posada. Pedro recogió las jarras. El forastero que hablaba con tío Jorge también se había marchado. Tío Jorge barría la posada. Pedro limpió las mesas, apagó las lámparas de aceite y subió a su habitación. Buenas noches, tío. Buenas noches, Pedro. Que descanses y felices sueños. Jorge se acostó. La luna brillaba en el firmamento y las olas se estrellaban contra las rocas. Pedro no conseguía pegar ojo. Más de media hora permaneció en la cama pensativo. Luego se vistió de repente, salió a gatas por la ventana y se deslizó por una tubería hasta el suelo. Un búho ululó y una nube oscureció la luna, mientras Pedro trepaba por el muro del cementerio. Fue de lápida en lápida, intentando ver en aquella débil luz el nombre Bocanegra. Al fin lo encontró. En un extremo del cementerio, casi oculta por un viejo tejo, había una tumba grande y cuadrada, rodeada por una verja de hierro. Pedro, a duras penas, pudo distinguir el nombre: Capitán Guillermo Bocanegra. Cuando la luna volvió a aparecer por detrás de las nubes, Pedro se aproximó a la verja para leer el resto de las palabras. De pronto se abrió una puerta de la verja. Pedro la atravesó atropelladamente y se encontró junto a la entrada de la tumba. Sobre esta había un pomo de bronce que la luna iluminaba. Sin apenas atreverse a respirar, Pedro agarró el pesado pomo y tiró de él con fuerza. Entonces se abrió la enorme losa de piedra y ante su asombro Pedro se halló de repente en el interior de la tumba. Se hallaba en lo alto de unas largas y estrechas escaleras.
El aire parecía viciado, y un murciélago salió del interior de la tumba, rozando el cabello de Pedro. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, mas no podía detenerse. Bajó las escaleras en silencio, dejándose guiar por la luz de la luna. De pronto, con un ruido seco, la puerta de la tumba se cerró a sus espaldas y Pedro se encontró atrapado en la oscuridad. Ya no le quedaba más remedio que bajar las escaleras, cubiertas de musgo y extremadamente resbaladizas. Pero él siguió descendiendo, agarrándose con fuerza a una cuerda que pendía del techo. Continuó descendiendo hasta que al fin oyó el murmullo del mar. Entonces vio la luna brillando sobre la arena blanca y pudo observar la boca de una cueva medio cerrada por una enorme roca. Pedro se adentró en una ensenada cubierta de piedrecitas. No había rastro de sendero alguno que ascendiera por el acantilado, pero al menos Pedro se hallaba de nuevo al aire libre y podía buscar el medio de escapar, aunque fuera nadando hasta alcanzar tierra segura. En esto, Pedro vio las luces de un barco y se le heló la sangre en las venas. Una pequeña embarcación se aproximaba desde el promontorio, y en la proa se destacaba una calavera que exhibía una gruesa cadena en torno al cuello y sostenía una linterna con la mano. Era el fantasma del capitán Bocanegra. Aterrado, Pedro retrocedió para ir a ocultarse detrás de la roca. Dos siniestras figuras envueltas en unas túnicas blancas remaban en silencio hacia la playa. La calavera saltó a tierra y miró nerviosa a uno y otro lado. Luego echó a andar apresuradamente por la arena hacia la cueva. Pedro se arrodilló junto a la roca, incapaz de moverse, mientras la espeluznante figura avanzaba hacia él, hollando la arena con sus pesadas botas de marino. En esto, una mano blanca y huesuda se extendió por encima de la roca e intentó agarrarle por los cabellos. «Soy el capitán Bocanegra, pirata causante de naufragios y asesino de niños. ¿Qué haces en mi playa?» Con los pelos de punta, Pedro se metió corriendo en la cueva y subió la resbaladiza escalera tan rápidamente como pudo. Varias veces resbaló en el musgo que cubría los escalones de piedra, arañándose las rodillas, pero no detuvo su carrera. El fantasma le seguía a corta distancia, haciendo sonar su cadena y sus pesadas botas sobre los escalones. Desesperado, Pedro apretó el paso. Pero, ¿qué haría cuando alcanzara la cima de la escalera? La puerta de la tumba estaba cerrada, y la única salida que le quedaba era volverse y correr escaleras abajo. El fantasma se aproximaba más y más, bramando su nombre. ¡Bocanegra! ¡Capitán Bocanegra! ¡Pirata causante de naufragios y asesino de niños! ¡Emplearé tus huesos para hurgarme los dientes! En aquel preciso momento se abrió la puerta de la tumba y Pedro vio al forastero de la posada acompañado de su tío Jorge y un grupo de hombres. Todos iban armados con fusiles. El fantasma maldijo a voz en grito aquel instante, dio media vuelta y huyó. Una mano vigorosa agarró a Pedro del brazo y le sacó fuera. «Tranquilo, muchacho, que estás a salvo. No te muevas de aquí mientras nos ocupamos del capitán Bocanegra». Y a una señal del forastero de la posada, 6 hombres bajaron las escaleras apresuradamente. Pedro se tumbó debajo del tejo, intentando recuperar el aliento. Entonces su tío Jorge le explicó lo sucedido. «No era un fantasma, Pedro. Esos pretendidos pescadores son contrabandistas de licor. Y el forastero es aduanero. Lleva semanas intentando dar caza a esa pandilla. Y esta noche, en la posada, oyó los relatos que tú escuchabas tan atentamente. Cuando les oyó contar que tal vez hoy se aparecería el fantasma, entendió que los fantasmas eran ellos mismos, reunió a unos hombres y me pidió que fuera con ellos». Minutos más tarde, 3 figuras envueltas en extrañas ropas subieron las escaleras de la tumba, acompañados de sus perseguidores. El más alto llevaba una holgada sábana negra con una calavera blanca pintada en ella.
Cuando el aduanero le retiró la sábana, Pedro vio que se trataba efectivamente del pescador al que había estado escuchando en la posada hacía menos de 3 horas. El reloj de la iglesia dio la 1 cuando Pedro y su tío atravesaron la calle de regreso a la posada. Una vez dentro, el tío Jorge echó los cerrojos. Pedro se sentó al lado de la cama y observó a su tío asegurar la ventana con un pedazo de cuerda. «No dejaré que vuelvas a escaparte por la ventana», dijo el tío Jorge. Pero eso a Pedro le tenía sin cuidado, pues no dejaba de oír las maldiciones del capitán Bocanegra y se alegraba de hallarse a salvo. Al cabo de un rato, mientras los búhos ululaban en el camposanto y las olas se estrellaban contra las rocas, se quedó profundamente dormido. La rata embrujada. Hace mucho tiempo, en un pueblecito en las montañas del Japón, vivía un labrador con su esposa y sus numerosos hijos e hijas. La familia era muy pobre, de modo que todos los hijos debían ponerse a trabajar en los campos tan pronto como tenían edad para hacerlo. Pero el hijo menor, Kami, era demasiado pequeño y débil para trabajar. Como era un chico inteligente, sus padres decidieron que se hiciera monje, y un día le llevaron a un monasterio y pidieron al abad que lo admitiese. Kami no tardó en aprender las enseñanzas impartidas por los monjes, pero tenía un grave defecto. Le entusiasmaba ponerse a dibujar gatos cuando debía estar estudiando. Los dibujaba en todas partes, incluso en lugares prohibidos como los márgenes de los libros sagrados y en los biombos, muros y pilares del templo. Y por más que le reprendía el abad, Kami no podía dejar de dibujar, pues era un artista nato. Kami vivió y estudió en el monasterio durante un tiempo, hasta que un día le llamó el abad y le dijo: «No podemos enseñarte más, Kami. Jamás serás un buen monje, pero tal vez llegues a ser un buen pintor. Debes abandonar el monasterio. Pero antes de partir, escucha atentamente lo que voy a decirte y no lo olvides nunca. Evita de noche los espacios amplios y permanece en lugares reducidos». Kami no comprendió el significado de aquello. Mientras hacía un fardo con sus escasas pertenencias y se alejaba del monasterio, no dejó de darle vueltas en la cabeza. No sabía a dónde ir ni qué hacer. No podía regresar a casa, pues sus padres eran demasiado pobres para hacerse cargo de él. Entonces recordó el monasterio de Nikoto, que estaba a unos 15 kilómetros de distancia. Tal vez aquellos monjes accederían a admitirlo, y emprendió el camino hacia Nikoto. Kami ignoraba que aquel monasterio se hallaba entonces cerrado. Varios meses atrás, una inmensa rata embrujada había hecho su aparición en un nebuloso atardecer, y todos los monjes habían huido del lugar con el miedo metido en el cuerpo. Desde aquella terrible noche, un centenar de bravos guerreros habían acudido allí para dar caza a la rata embrujada, mas ninguno había vuelto a ser visto. Cuando Kami llegó a Nikoto, había anochecido, y todo estaba en silencio. Fuera del templo ardía una hilera de linternas doradas. Los lugareños decían que eran las luces del diablo que la rata embrujada había encendido para atraer a los caminantes y hacer que entraran a reposar. Kami subió confiado las escaleras del templo. Vio que no había nadie en el interior, pero estaba tan fatigado que se sentó en el suelo y aguardó a que apareciera alguna persona. Kami observó que el vestíbulo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y que de los pilares pendían telarañas. Entonces pensó que si los monjes le rechazaban como novicio, probablemente le darían empleo para que se encargara de limpiar el templo. Esa idea le alegró, pero todavía se puso más contento al descubrir unos grandes biombos blancos y una caja de tintas y pinceles. Kami permaneció varias horas sentado pintando gatos en los biombos del templo. Luego, poco antes de la medianoche, se tumbó en el suelo a descansar. Había cerrado los ojos y estaba casi dormido cuando recordó las palabras del viejo monje. Evita de noche los espacios amplios
y permanece en lugares reducidos. Con un sobresalto, Cami se despertó del todo. El templo era amplio y silencioso, y de pronto sintió miedo. Se puso en pie y buscó con la mirada una habitación más reducida donde poder dormir seguro. En un extremo del vestíbulo había una pequeña habitación desocupada con una puerta corredera. Cami penetró en ella, se tumbó en un rincón hecho un ovillo como un gato y cayó en un sueño ligero. Una hora antes del amanecer, una inmensa sombra negra apareció en la pared del templo. Todas las linternas doradas se apagaron súbitamente. Momentos más tarde, Cami se despertó al oír un ruido espeluznante hecho de silbidos y chillidos. Permaneció agazapado en el rincón sin atreverse a mirar por la puerta corredera, sin apenas atreverse a respirar. Los espantosos chillidos fueron aumentando de volumen hasta que pareció como si todo el templo se estremeciera. Súbitamente cesaron los ruidos. Durante el largo silencio que siguió, Cami permaneció tendido en el rincón, completamente inmóvil, hasta que los primeros rayos del sol iluminaron la pequeña habitación. Al fin, Cami se puso en pie y salió sigilosamente de la estancia. En el vestíbulo del templo, tendida frente a los biombos, yacía la monstruosa rata embrujada, más grande y aterradora que un rinoceronte, muerta en un charco de sangre. Cami se llevó tal impresión que pasaron varios minutos antes de percatarse de que los morros de los gatos que había dibujado en los biombos del templo estaban manchados de sangre. Sus gatos habían dado muerte a la rata embrujada. Y las palabras del viejo y sabio monje le habían salvado la vida. Pulgarcita. Érase una vez una mujer casada que anhelaba fervientemente tener un hijo. Tras muchos años de desearlo, casi había perdido toda la esperanza. Un día fue a visitar a una sabia anciana y le dijo: «Por favor, ¿puedes ayudarme? Deseo tener un hijo». «No creo que eso sea muy difícil», respondió la anciana. «Toma este grano de trigo, plántalo junto a la puerta de tu casa y espera». La mujer regresó a su casa y plantó el grano de trigo. Con el calor del sol primaveral, pronto echó raíces y creció, pero no fue trigo lo que brotó de la tierra, sino una espléndida flor con un solo capullo de pétalos rojos y amarillos. La mujer, entusiasmada, tomó el capullo entre sus manos y lo besó. La flor se abrió en el acto y apareció en su centro un ser diminuto. Era una muchacha perfectamente formada, bella y delicada, del mismo tamaño que el pulgar de la mujer. «Te llamaré Pulgarcita», dijo encantada de su buena fortuna. Hizo para la niña una cuna con la mitad de una cáscara de nuez y la cubrió con un pétalo de rosa. Durante varios meses vivieron juntas en su rústica casita. Mientras la mujer andaba atareada limpiando la cocina o cuidando el jardín, Pulgarcita, que nunca se separaba de ella, cantaba o contaba cuentos para que las horas le pasaran más deprisa. Pero su felicidad no había de durar. Una noche, cuando Pulgarcita se hallaba acostada en su camita, entró por la ventana abierta un sapo grande y feo y se acercó a la muchacha que dormía. ¡Qué belleza! Sería una esposa maravillosa para mi hijo, dijo el sapo. Y tomando la cáscara de nuez, salió nuevamente por la ventana y se alejó dando brincos hacia su casa situada en la parte más cenagosa de la ribera. «Mira lo que te traigo», dijo a su hijo. «¿Verdad que es hermosa?» El sapito, que era casi tan feo como su padre, miró a Pulgarcita con sus ojos saltones, croando y lleno de asombro. «No haga ruido, que la vas a despertar», le respondió su padre. «Ponte a fabricar una casa para ella. Mientras, yo me aseguro de que no puede escapar por ningún lado». El gordo y feo sapo se dirigió nadando hasta el nenúfar más próximo y allí dejó a Pulgarcita, que seguía durmiendo plácidamente. Cuando la diminuta niña se despertó a la mañana siguiente y se encontró a solas sobre la flor en medio de un arroyo, sintió pánico. En esto aparecieron nadando el sapo y su hijo. «Este será tu marido», dijo papá sapo.
Estamos decorando una casa en el lodo para que vivas en ella. Y diciendo esto se alejaron de nuevo, dejando a Pulgarcita sola sobre el nenúfar. Pulgarcita se echó a llorar, pues no deseaba casarse con aquel sapo tan feo y vivir en una casa de lodo. Pero no tardaría en recibir ayuda. Los pececillos del arroyo habían escuchado las palabras del sapo, y en cuanto padre e hijo se hubieron alejado, sacaron la cabeza del agua para contemplar a la diminuta muchacha. «Por favor, salvadme de esos sapos», suplicó Pulgarcita, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No quiero casarme». Los pececillos se pusieron a mordisquear el tallo del nenúfar hasta que se desprendió la hoja y se alejó flotando río abajo. Pulgarcita estaba tan contenta de haber logrado escapar que comenzó a cantar. Una mariposa, al oír su voz, se posó sobre la hoja del nenúfar. Pulgarcita tomó una cinta de seda de su vestido y ató un extremo a la cintura de la mariposa y el otro a la hoja. La mariposa volvió a levantar el vuelo y a tirar de la hoja, y ambas comenzaron a deslizarse juntas por el arroyo. Pero un enorme insecto de alas correosas había oído también cantar a Pulgarcita y se acercó zumbando para mirarla más de cerca. Al contemplar la belleza de la niña, quedó tan impresionado que la tomó en sus garras y la transportó hasta la copa de un árbol. Pulgarcita gritaba atemorizada, pero no se atrevía a luchar con el insecto por miedo a caerse. El enorme insecto la depositó sobre la hoja más alta y le dio miel. Le dijo que era muy hermosa, aunque no se parecía a un insecto, y decidió casarse con ella. Pero cuando se presentaron sus amigas a verle, en lugar de aplaudir su decisión, dijeron: «¡Pero si solo tiene 2 piernas y aspecto de ser humano! ¡Es feísima!». El insecto pronto se convenció de que Pulgarcita era realmente muy fea. Así que la llevó a los pies del árbol y la dejó sobre una margarita para que regresara a su casa, si ese era su deseo. Pero, ¿por dónde iría Pulgarcita a su hogar? Ignoraba el camino y se quedó donde la había dejado el insecto. Tejió una hamaca con unas hierbas y la colgó debajo de la hoja de una planta silvestre para que le sirviera de cobijo. Comió miel de las flores y bebió el rocío que por las mañanas cubría las hojas. Pasó todo el verano viviendo allí, al pie del árbol. Entonces comenzó a nevar y temió que pudiera morirse de frío. Envuelta en una hoja marchita, Pulgarcita echó a andar a través de un campo de rastrojos en busca de granos de trigo. Cuando por fin llegó a un agujero que había en un ratón de campo, se quedó junto a la entrada tiritando de frío y suplicó: «Por favor, ayúdame. Estoy muerta de frío y no tengo que comer». «Pobrecilla», dijo el ratón de campo, «entra en mi cálido agujero y cenarás conmigo». El ratón no tenía hijos y se sentía muy solo. «Puedes pasar el invierno aquí, a condición de que limpies mi casa y me cuentes un cuento todos los días». A Pulgarcita le gustaba vivir con el ratón y se sentía segura, pues era como hallarse de nuevo en la casita de la vieja mujer que le había hecho de madre. Pero un día vino a visitarles un anciano topo, amigo del ratón. Este dijo a Pulgarcita que el topo era muy rico, que poseía un maravilloso abrigo de piel negro y que su casa era 20 veces mayor que la suya. «Debes cantar dulcemente para él», le recomendó, «y contarle tus mejores cuentos. Si se casa contigo, no te faltará nada». La pobre Pulgarcita no sentía el menor deseo de casarse con el topo, pero como el ratón había sido tan bueno con ella, cantó para el topo y se mostró muy simpática. El topo quedó prendado de su hermosa voz y a la mañana siguiente invitó a Pulgarcita y al ratón a cenar con él. El topo los condujo por un largo y oscuro pasadizo subterráneo hasta su morada. Por el camino se tropezaron con un objeto frío y cubierto de plumas, y el topo abrió una claraboya en lo alto para ver de qué se trataba. «Bah», dijo, «no es más que una golondrina muerta. ¡Qué desgracia ser pájaro! Se pasan el verano cantando y cuando llega el invierno se mueren de hambre y de frío». Y diciendo esto, apartó al pájaro de un puntapié. Pero Pulgarcita sentía lástima del pájaro y no dejaba de pensar en él, ni siquiera cuando el topo le contó unos chistes.
Aquella noche, al regresar a casa, apoyó un instante su cabeza sobre el pecho del pájaro y se quedó sorprendida al oír que el corazón de la golondrina, aunque muy débilmente, todavía latía. Cuando se hubo acostado el ratón, Pulgarcita regresó de puntillas al pasadizo, envolvió a la golondrina en una manta hecha con heno y le dio a beber un poco de agua con una hoja. Al cabo de un rato, la golondrina dijo: «Gracias, mi dulce niña. Ya me siento mucho mejor. Pronto habré recuperado las fuerzas y podré volar». «No, fuera hace mucho frío. Te helarías. Debes permanecer aquí». Pulgarcita cuidó de la maltrecha golondrina durante todo el invierno. Durante aquellos fríos y sombríos meses, Pulgarcita no dejaba de soñar con el verano, deseosa de poder salir al exterior. Cuando llegó la primavera, el ratón le anunció: «Eres una chica con suerte. Pulgarcita, el topo desea casarse contigo». Pulgarcita rompió a llorar y dijo: «Pero yo no quiero casarme con él. Es demasiado viejo. Además, si me caso con el topo, tendré que vivir siempre bajo tierra». «Tonterías», gritó el ratón. «Será un marido excelente. Como vuelvas a decir esas tonterías, te pego un mordisco». Todos los días se presentaba el topo y Pulgarcita se sentía cada vez más desesperada. Faltaba menos de una semana para que se celebrara la boda. Una noche, a última hora, cuando fue de puntillas a ver a la golondrina, la halló con las alas desplegadas en pleno ejercicio de recuperación. «Ya me siento con fuerzas suficientes para volar, Pulgarcita. Tú me has salvado la vida. ¿Puedo hacer algo para recompensarte?» «¡Oh, sí! ¡Llévame contigo!», exclamó Pulgarcita sin apenas atreverse a confiar en tanta suerte. «Ayúdame a huir del topo». «Pues súbete a mi espalda y nos iremos volando de aquí». Cuando despuntó el día, abrieron la claraboya del pasadizo y salieron en vuelo rumbo al sol. Volaron muy alto, remontándose más y más hasta alcanzar una tierra cálida, donde era ya verano. Al fin, se posaron en un prado de flores radiantes. La golondrina depositó a Pulgarcita junto a un hermoso capullo rojo y amarillo. «¡Qué muchacha tan bella!», dijo la voz de un joven. «Deseo que te quedes aquí». Pulgarcita levantó la vista y se quedó atónita al ver sobre la flor a un apuesto príncipe no mayor que ella misma. Con una profunda reverencia, el príncipe se quitó su corona de oro y la colocó en la cabeza de Pulgarcita. «¿Quieres quedarte aquí y ser nuestra reina de las flores?». Pulgarcita vacilaba hasta que de todas las flores del prado surgieron unas hadas cargadas de obsequios. Una de ellas, la más pequeña y dulce, le regaló unas alas para que Pulgarcita pudiera volar como ellas. El príncipe le preguntó de nuevo: «¿Quieres quedarte aquí y ser mi esposa?». «¡Oh, sí! ¡Desde luego!», contestó Pulgarcita. Y la golondrina cantó para ellos todo el verano dulce y armoniosamente. Un león en la escuela. Érase una vez una niña a quien no le gustaba ir a la escuela. Siempre salía tarde de casa y luego tenía que apresurarse, a pesar de lo cual nunca llegaba a tiempo. Una mañana se dirigía rápidamente a la escuela, como de costumbre, cuando al doblar una esquina vio a un león que la estaba esperando. El león la miró con sus ojos amarillos y soltó un gruñido, y la niña pudo observar que sus dientes eran afilados como cuchillos. «Si no me llevas contigo a la escuela, te comeré», dijo el león. «No puedo», dijo la niña. «La maestra no quiere que llevemos animalitos domésticos a la escuela». «Yo no soy un animalito doméstico», replicó el león, soltando otro gruñido y meneando la cola de un lado para otro. «Está bien», dijo la niña al ver lo irritado que estaba. «Pero iré montada encima de ti». «De acuerdo», dijo el león, que se agachó para que la niña pudiera subirse y agarrarse a la melena. La niña y el león entraron en la clase cuando la maestra pasaba lista. Al verlos, se detuvo y dijo a la niña:
sabes de sobra que no está permitido traer animalitos a la escuela. El león comenzó a menear la cola y la niña se apresuró a responder: no es un animalito, es un amigo que me ha acompañado a la escuela. La maestra preguntó: ¿cómo se llama? Noel, dijo la niña. Como sabía que no era prudente decirle a la maestra que su amigo se llamaba León, volvió su nombre del revés y se quedó en Noel. La maestra añadió el nombre a la lista de alumnos y terminó de pasar lista. Margarita Gutiérrez, dijo. Presente, respondió la niña. Noel, dijo la profesora. Presente, dijo el león entre dientes, abriendo la boca lo menos posible para que la maestra no viera sus afilados dientes. El león tomó asiento junto a la niña y estuvo muy formalito durante toda la clase. A la hora del recreo, la niña y el león salieron al patio. Todos los niños dejaron de jugar para mirar al león y luego reanudaron sus juegos. La niña fue a colocarse en un rincón del patio junto al león. ¿Por qué no jugamos como hacen los demás?, preguntó el león. La niña contestó: no me gusta jugar porque algunos chicos mayores son unos brutos y nos tiran al suelo sin querer. El león soltó un gruñido y dijo: a mí no me tirarían. Hay un chico grandote, el más grande de todos, dijo la niña, que se llama Juan Largo y cuando me tira al suelo lo hace adrede. ¿Quién es? Enséñamelo, dijo el león. La niña le indicó el chico en cuestión. Ajá, dijo el león. ¿Con qué es ese? En aquel preciso momento, Juan Largo se acercó a la niña corriendo y describiendo unos círculos que le permitían una lenta aproximación. Apártate, dijo el león, porque vas a tirar a mi amiguita al suelo. Anda, vete de aquí. No me da la gana, dijo Juan Largo. La niña se refugió detrás del león y éste comenzó a menear el rabo mientras Juan Largo se aproximaba cada vez más. Cuando el león lanzó un rugido y Juan vio los colmillos del animal afilados como cuchillos, se paró en seco y se quedó mirándole. El león abrió la boca de par en par y Juan Largo pudo ver que era oscura y profunda como un túnel. El chico se puso pálido. El león lanzó otro rugido y otro más. Todos los profesores salieron a ver qué pasaba. Los niños dejaron de jugar y se metieron los dedos en las orejas. Juan Largo se dio media vuelta y echó a correr a través del patio. Cruzó las puertas del colegio y no paró de correr hasta llegar a su casa sano y salvo. La niña salió de su escondite y dijo: pero si resulta que es un cobarde, ya no volveré a tenerle miedo. Así me gusta, dijo el león y echó a andar. La niña le llamó, pero el león no contestó y se alejó de allí. La niña no volvió nunca más a ver al león, pero no lo echó de menos porque ahora ya no le disgustaba ir a la escuela. El compañero que la amedrentaba jamás volvió a hacerlo. Pipo en Arcadia. Pipo estaba un día muy atareado cuando sonó un golpe en la puerta. Pipo, necesitamos tu ayuda. Han raptado a la princesa. Mira, esta es la nota de rescate. Páganos 10 monedas si quieres que te devolvamos a la princesa. Firmado, los hermanos Rufianes, Montaña Negra. No se preocupe, Majestad. Yo la rescataré sin tener que pagar las 10 monedas que piden los malhechores. ¡Rápido, aspiradora! ¡Allí! Esa debe ser la Montaña Negra. Aterriza sobre ella. ¡Mira, aspiradora! ¡Esos buitres se llevan a los hermanos Rufianes! ¿Y la princesa? ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Estás bien, princesa? Me encuentro bien, Pipo. ¡Qué alegría de verte! ¡Oh, Pipo! ¿Cómo haremos para huir? La aspiradora se encargará de eso, princesa.
¡Cuidado, Pipo! Se acercan los hermanos rufianes. ¿Qué haremos ahora? Descuida, princesa. No volverán a acercarse a ti. Yo los detendré. ¡Largaos, pajarracos! ¡O voy a enfadarme de verdad! Mira, Pipo. La aspiradora está muy enfadada. Los está atacando a todos. ¡Atacad, idiotas! ¡Atacad! ¡No es más que un trasto de hojalata que vuela! Ahora sí que la has hecho buena. No debiste decir eso. ¡Ah! ¡Estamos perdidos! ¡Caemos! ¡Nos precipitamos al mar! ¡Mira, princesa! La aspiradora les ha demostrado de lo que es capaz. ¡Nos las pagarás, Pipo! ¡Espera a que nos hayamos secado! ¡Ah, ah, ah! ¡Yes! ¡Bah! ¿Creéis que tenemos miedo de un par de estúpidos como vosotros, rufianes? Bien, Pipo. No sé cómo darte las gracias. Ha sido un placer, majestad, y un honor.